13 minutos para cambiar tu vida y en esta ocasión vamos a poner una pequeña pausa a los superhéroes de Marvel para hablar de un superhéroe de la vida real. Y es que en este fin de semana concluyó la Tour de Francia 2026, en la cual Isaac del Toro, mexicano, quedó en tercer lugar y quedó en primer lugar como ciclista joven. Así que una hazaña brutal que merece la pena hablar de ella en este capítulo, en este episodio de 13 minutos para cambiar tu vida. Bienvenidos. Es importante hacer este freno en los superhéroes de Marvel porque creo que vale la pena recordar y sobre todo reconocer el trabajo de alguien que nos ha puesto el ejemplo a muchos mexicanos, a muchos latinoamericanos en el tema de la constancia, en el tema de la mejora continua, en cómo una persona de hoy 22 años alcanzó el tercer lugar en la Tour de Francia, el reto de resistencia más brutal del mundo y que un mexicano con apenas en su primer Tour de Francia es el primer mexicano en subir a un podio en esta prueba. Así que es de reconocerse el trabajo que ha hecho Isaac del Toro y nos lleva a entender cosas importantes acerca de nosotros. Y es que en otro de los episodios hablábamos acerca del talento y acerca de la constancia y la disciplina. Creo que todos tenemos talentos muy específicos que podemos explotar. Lo que hace la diferencia realmente es que tanto somos disciplinados a la hora de trabajar con estos talentos, a la hora de mejorar un día a la vez. Y creo que una persona que se dedica al ciclismo es una prueba grandísima de cómo se puede trabajar un sistema de mejora continua, un sistema de constancia para que los talentos que tienes entonces los puedas potencializar y ser mejor cada vez. Comprendiendo que México no es un país con infraestructura o con una estructura sólida en el deporte, sobre todo en el ciclismo, se reconoce sin duda que un chico de 22 años esté en estas instancias de la élite mundial en cuestión de este deporte, viniendo de un país en el que no tienes ese apoyo y en el que no tienes como que todas las bases y todo lo que puedas utilizar como recursos para llegar a ello. Entonces, ¿de qué depende que una persona llegue a esos lugares tan altos en un deporte si no tienes las formas? Bueno, depende inevitablemente de esa constancia que le pongas a lo que haces y depende de algo que justo James Clear en su libro de los hábitos atómicos, de hecho pone un ejemplo de una persona que era parte de un equipo de ciclistas y que únicamente tomaba decisiones todos los días, pequeñitas, muy pequeñitas, para mejorar las condiciones del equipo de ciclistas. Entonces, muchas veces creemos que la transformación o el cambio en nuestras vidas, que por ejemplo ir hacia nuestros sueños, buscar un mejor trabajo o tener una mejor condición de vida, depende de un golpe de suerte o depende de que de un día a otro viene una transformación grandísima. Y no, la realidad es que si miráramos atrás y comenzáramos a observar desde qué punto Isaac del Toro comenzó este camino primero de constancia, de enfoque y luego de mejora continua, entonces podríamos reconocer que lo que sucedió el domingo pasado, en el que sube a un podio como tercer lugar a nivel mundial en la Tour de Francia, fue la consecuencia de una serie de cosas que hizo todos los días durante varios años para llegar a donde está. Disciplina, constancia, cuidar su alimentación, obviamente el ejercicio, técnica. Creo que hay muchas cosas que reúnen a persona que llega a la élite en cualquiera de los deportes. Hablemos, por ejemplo, del Checo Pérez en el automovilismo. Hablemos de jugadores de fútbol u otros deportes que tienen que sacrificar muchas cosas y tienen que enfocarse en muchas otras para poder llegar a donde tienen que llegar. Y parte de las cosas que de repente nos cuesta hacer son las cosas que no nos gustan. El sufrimiento que puede generarnos hacer algo que no amamos, hacer algo que no nos encanta. Sin embargo, pensar que realizar una cosa pequeñita que no nos gusta simplemente nos está acercando a tener la vida que sí estamos eligiendo. Entonces, creo que es una forma de resignificar el sufrimiento, de resignificar el sacrificio, entendiendo que lo que podemos hacer hoy que no nos encante y que nos genere cierta molestia, cierta incomodidad, realmente es una herramienta o un recurso para poder estar donde queremos estar. Quiero llevarlo a un análisis muy profundo acerca de una etapa que es de las más fuertes en una tour, en un tour ciclista, que es la etapa de la montaña. Y es que en la etapa de la montaña creo que es donde una persona o un ciclista en este caso mide realmente sus alcances, mide realmente su poder, pero sobre todo mide realmente quién es, en quién se ha convertido y qué tan resistente puede ser ante una condición adversa que es
subir a la montaña y que es resistir muchos kilómetros pedaleando, digamos que rompiendo la gravedad o luchando contra la gravedad, ¿no? Y cómo esto te hace ser o buscar tu mejor versión. A ver, ¿quién de ustedes ahora está en una montaña, está subiendo a la montaña? En lo personal, yo creo que estoy en un proceso de subir la montaña, pero estos procesos son los que justamente te invitan y no te invitan, sino te obligan a sacar lo mejor de ti, a sacar tu mejor versión. Tienes dos opciones. Cuando tú vas subiendo la montaña, puedes bajar la velocidad, puedes decir ya no aguanto y se acabó, o puedes ser esa persona constante. Aquí el punto no es mirar la meta, sino más bien es mirar quién soy yo. Sabes que eres un ciclista de élite, sabes que te has preparado todo el tiempo para enfrentar este reto y entonces eso es lo que te motiva, no precisamente llegar a la meta, sino la persona que estás siendo hoy. Si hablamos de una analogía en la vida real, imagínate que una adversidad, que un conflicto, que una crisis, esa es tu montaña. No se trata de decir voy a superar la montaña, sino más bien en quién me he convertido para tener la capacidad de subir esta montaña. En algún momento, después de subir, obviamente viene la parte del descanso, que es la parte de la bajada. La analogía de la montaña en el ciclismo puede reflejarse mucho en las cosas que vivimos en la vida o los momentos de nuestra vida. Definitivamente, si buscamos una vida lineal, la verdad es que en algún momento puede ser pues monótona, en algún momento realmente no le encuentras mucho sentido. Sin embargo, la vida misma te pone esas montañas y luego te pone esas bajadas donde disfrutas, ¿no? Disfrutas de que ya subiste y creo que esos son los ciclos de la vida que tenemos que comprender. El poder resistir cuando nos toca subir la montaña, ¿no? Esa pendiente y el también saber disfrutar cuando nos toca bajar a altas velocidades, creo que le da un sentido distinto a la vida, entendiendo que siempre va a haber momentos difíciles de sortear, difíciles de superar, pero que esos momentos son los que justamente te están puliendo y están haciéndote ser la mejor versión de ti. Ahora, regresemos a la parte de los hábitos y el proceso de mejora continua. Hay que entender algo muy específico y quiero hacer un análisis de nuevo hacia este punto que es por qué Isaac del Toro llegó a donde llegó siendo su primer Tour de Francia, compitiendo contra cientos de ciclistas y obteniendo ese tercer lugar general y ese primer lugar de jóvenes. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué tuvo que pasar para que él llegara a donde llegó? Hablamos definitivamente de la forma en la que nuestros hábitos son los que marcan el progreso que podemos tener día con día. Entonces, es muy importante poner mucha atención aquí. ¿Qué hábitos tienes que te están llevando al lugar al que quieres llegar? ¿Qué hábitos tendrías que tener que te acerquen a ese lugar al que quieres llegar? O en este caso, ¿en qué persona te estás convirtiendo o te tienes que convertir para llegar a ese podium no de la tour, sino a ese que buscas para ti, al objetivo que tienes, a trascender en la vida de otros, a tener una empresa, a trabajar o ascender de puesto, por ejemplo, a comprarte lo que tú quieres, a vivir lo que tú quieres? ¿Qué necesitas hacer para llegar a ese podium que te está esperando? Entonces, el reconocimiento de que los hábitos y la constancia y la mejora continua día con día, el 1% al día, como lo dice Hábitos Atómicos, entonces es lo que te puede llevar, te puede acercar a ese podium que te está esperando. Y como mexicano quiero llegar a este punto que es mucho más emocional, pero también mucho más profundo. Y es que creo que vale la pena reconocerlo, primero como mexicano, después como latinoamericano, ¿no? Y después como una persona que puede también darle el valor al trabajo de alguien que es constante, al trabajo de alguien que nos enseña sobre sacrificio, que nos enseña sobre enfoque, que nos enseña a romper nuestro techo de cristal. Como mexicanos muchas veces ponemos ese techo de que en México no tenemos la infraestructura, que no tenemos el apoyo. Entiendo que hay muchas cosas que de repente pueden frenar un progreso significativo en cualquiera de las disciplinas, en el deporte, en la ciencia, en el arte, ¿no? Desafortunadamente son áreas que en México no son tan apoyadas, ¿no? Sin embargo, Isaac del Toro nos da una gran referencia y un gran ejemplo de que a pesar, y esto está bien interesante, a pesar de que no se cuenta con todo el apoyo, entonces él está llegando a esos niveles. ¿Por qué te lo digo como mexicano? Porque creo que vivimos en un país en el que vale la pena dar un poco más, vale la pena esforzarse y vale la pena destacar a pesar de las circunstancias. Lo dice Stephen Covey en su libro de los 7 hábitos. Esas circunstancias que no te favorecen para llegar a donde quieres son las que están en el círculo de preocupación y que no deben estar en tu mapa. Las cosas en las que tienes que poner atención son las cosas que sí puedes controlar. Isaac, ¿qué sí podía controlar? La forma en la que entrenó, sus hábitos, su alimentación, el ejercicio,
el buscar opciones, el buscar oportunidades y finalmente eso lo hizo llegar a donde está, eso lo hizo lograr lo que muchas personas, estoy seguro, soñaríamos lograr, en este caso en un deporte como el ciclismo, que es tan específico y que sobre todo es un deporte que es muy dependiente de uno mismo y esto está bien interesante. Es un deporte donde dependes completamente de tu propio desempeño y no tanto, hay ocasiones en las que sí hay un trabajo en equipo, pero sobre todo es un deporte que exige sacar lo mejor de ti. Y otra cosa que es importante reconocer es qué tanto Isaac pudo trabajar en el plano psicológico acerca de quién es y de lo que él es capaz. La importancia de definirte ante las circunstancias, ante lo que estás viviendo y decir, yo soy capaz de hacer esto, yo soy capaz de lograrlo, yo soy capaz de llegar, yo soy capaz de conseguir las metas que me estoy proponiendo. Entonces, la importancia de reconocer quién eres, pero sobre todo de creer en ti. Creo que Isaac del Toro, para finalizar esta parte, Isaac del Toro nos da una muestra gigantesca de que lo más importante es la forma en la que creamos nuestra realidad. Pensamiento, palabra y acción. Y en ese sentido, definitivamente tiene que ver con creer en ti, creer que eres capaz, creer que somos capaces como personas, como mexicanos, como pueblo, como país, de cambiar las circunstancias, de generar nuevas condiciones y sobre todo de hacer una vida o traer a nosotros una vida mejor, alcanzar nuestros sueños, alcanzar nuestras metas y algo muy importante aquí, Isaac del Toro, más allá de alcanzar una meta personal, se ha convertido en el ejemplo para miles, me atrevo a decir, para millones de mexicanos, adultos, adolescentes, niños que pueden ir tras sus sueños, viendo el ejemplo de un chico de 22 años que acaba de obtener un histórico tercer lugar y que además tiene un futuro increíble por delante. Eso creo que es el mensaje más grande de la historia de Isaac del Toro. No solo lo que está haciendo como persona, sino lo que le está dejando a los demás a través de su historia. Y en este sentido te quiero hacer dos preguntas básicas. La primera, ¿cuál es tu Tour de Francia? ¿Cuál es el tour que estás enfrentando ahora? ¿Cuáles son esas montañas en las que todavía tienes que estar pedaleando y dándole duro, que de alguna manera están pues frenándote, pero que también te están retando a ser tu mejor versión? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿te estás rindiendo ante esas montañas? Si te estás rindiendo, hay que recordar que esas montañas lo único que están haciendo es buscando, ayudándote a ser la mejor versión de ti. Así que te dejo esta información porque vale mucho la pena y sobre todo felicitando a Isaac del Toro por este tercer lugar histórico, un orgullo para los mexicanos, un orgullo para Latinoamérica y estoy seguro que una historia que va a ser digna de recordar cuando pasen muchos años y que va a cambiar la vida de muchas personas. Nos vemos en el siguiente video de 13 minutos para cambiar tu vida. Soy Diego Cárdenas Cid. Hasta la próxima.